El rico obligó al indigente a limpiar sus zapatos, hasta que vio el tatuaje en su brazo. Cuando Richard Morgan obligó a ese mendigo a limpiar sus zapatos por $5, nunca imaginó que ese simple tatuaje en su brazo desgarraría su alma y cambiaría su vida para siempre. Lo que descubrió en ese momento lo destruyó, porque ese hombre arrodillado frente a él era alguien que llevaba buscando durante 15 años. La lluvia de la mañana había dejado las calles de Manhattan brillantes y resbaladizas. Richard Morgan caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que el mundo se abra a su paso. Sus zapatos italianos de $1,200 chapotearon en un charco, salpicando el fino cuero con agua sucia. Una mancha marrón arruinó el brillo perfecto que tanto le enorgullecía. «¡Maldición!», gruñó, deteniéndose en seco frente al parque. Su reunión con los inversores japoneses era en 40 minutos, y él, Richard Morgan, director ejecutivo de Morgan Industries, no podía presentarse con zapatos sucios. Era impensable. Cada detalle importaba en su mundo, donde una corbata mal anudada podía costarte un contrato de millones. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en una banca, con la cabeza gacha y la ropa raída, había un hombre que parecía fundirse con las sombras de los árboles. Su cabello largo y enmarañado caía sobre su rostro, y una barba descuidada ocultaba sus facciones. Sus manos, sucias y callosas, descansaban sobre sus rodillas. Era invisible para los transeúntes que pasaban apresurados, esquivándolo como si fuera parte del mobiliario urbano. Richard miró sus zapatos manchados, luego al indigente, y una idea cruzó su mente. No era compasión lo que sentía, sino practicidad fría. Este hombre necesitaba dinero, él necesitaba sus zapatos limpios. Era una transacción simple. «Oye, tú», llamó Richard, su voz cortando el aire matutino como un cuchillo. El hombre levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos grises apagados, sin brillo. Ojos que habían visto demasiado y esperaban demasiado poco. $5 si me limpias los zapatos. Ahora. No era una pregunta. Era una orden. Richard ya estaba sacando su billetera, extrayendo un billete arrugado de $5 con la indiferencia de quien tira una moneda a una fuente. El indigente no se movió de inmediato. Hubo un momento, apenas un segundo, donde algo pasó por su rostro. ¿Dolor? ¿Resignación? Era difícil saberlo. Pero finalmente asintió, ese movimiento pequeño y derrotado de alguien que ha aprendido que resistir solo trae más sufrimiento. Se levantó con dificultad, sus articulaciones crujiendo por el frío y la humedad, y se arrodilló frente a Richard. «Usa esto», dijo Richard, lanzándole un pañuelo de seda de su bolsillo. Un pañuelo que probablemente costaba más que toda la ropa que el indigente llevaba puesta. El mensaje era claro. «Eres menos que mis zapatos, menos que este pedazo de tela». El hombre tomó el pañuelo con manos temblorosas y comenzó a limpiar. Sus movimientos eran torpes al principio, inseguros, como si hubiera olvidado cómo realizar incluso esta tarea simple. Richard miraba hacia la calle, calculando mentalmente los puntos que cubriría en su presentación, ignorando completamente al ser humano arrodillado a sus pies. Pero entonces algo cambió. Una ráfaga de viento movió la manga raída de la camisa del indigente, enrollándola hasta su codo. Y ahí, en su antebrazo sucio y marcado por cicatrices, había algo que hizo que el mundo de Richard se detuviera en seco. Un tatuaje. Pequeño, descolorido por los años, pero inconfundible. Era una brújula. Una brújula con las iniciales DM grabadas en el centro, y debajo, una fecha. 15 de abril de 2010. Richard sintió como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Sus rodillas temblaron. El ruido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por un zumbido sordo en sus oídos. No podía ser. Era imposible. Pero ahí estaba. Ese tatuaje que él mismo había dibujado en una servilleta hacía 15 años, ese diseño que su hijo había prometido tatuarse cuando cumpliera 18. «Detente», susurró Richard, su voz quebrándose. Luego, más fuerte, casi desesperado. «Detente». El indigente se congeló, confundido, sus manos aún sosteniendo el zapato de Richard. Levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos se encontraron realmente. Y en ese momento, el mundo de Richard Morgan se derrumbó como un castillo de naipes. Punto 2. El reconocimiento. «Daniel».
La palabra salió de los labios de Richard como una plegaria rota, como el nombre de un fantasma que nunca debió pronunciarse en voz alta. Sus manos temblaban violentamente mientras extendía un dedo hacia el tatuaje, sin atreverse a tocarlo, como si hacerlo pudiera romper la frágil realidad de este momento imposible. El indigente parpadeó, retrocediendo instintivamente. La confusión marcaba su rostro demacrado, pero también había algo más profundo. Un destello de reconocimiento enterrado bajo capas de supervivencia y olvido. Sus labios se movieron, intentando formar palabras que no llegaban. «Papá». La palabra fue apenas un susurro, tan frágil que podría haberse perdido en el viento. Pero Richard la escuchó. Dios, la escuchó con cada fibra de su ser. Era la voz de su hijo, esa voz que había cambiado durante la adolescencia, ahora ronca y quebrada por años de vida en las calles, pero seguía siendo la misma. La voz que lo llamaba en sueños, la voz que lo había perseguido durante 15 años de búsqueda infructuosa. Richard cayó de rodillas frente a su hijo, sin importarle que su traje de $3,000 se arruinara sobre el pavimento húmedo. Sus manos encontraron los hombros de Daniel, delgados y frágiles bajo la ropa andrajosa. «Eres tú. Dios mío, eres tú. Te he buscado por todas partes». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Richard, surcos calientes en su piel fría. 15 años de compostura corporativa, de reuniones con inversionistas donde nunca mostraba emociones, de mantener una fachada impenetrable ante el mundo. Todo se desmoronó en ese instante. No era el CEO de Morgan Industries. Era solo un padre que había encontrado a su hijo perdido. Daniel temblaba, sus ojos grises llenándose de lágrimas que se negaba a dejar caer. «No, no puede ser real. No eres real. Las alucinaciones. A veces veo cosas». Su voz se quebraba con cada palabra. El trauma de años de vida en las calles evidente en cada sílaba. «Soy real, hijo. Estoy aquí. Estoy aquí». Richard lo abrazó entonces, tirando de Daniel hacia su pecho con una desesperación que rayaba en lo violento. Daniel se resistió al principio, su cuerpo rígido por años de desconfiar de todo contacto humano. Pero entonces algo en él cedió, y se derrumbó en los brazos de su padre como un edificio que finalmente colapsa después de resistir demasiado tiempo. La gente comenzaba a detenerse, formando un círculo a su alrededor. Algunos sacaban sus teléfonos, capturando este momento privado para las redes sociales. Otros simplemente observaban, testigos silenciosos de algo que claramente no entendían pero que sentían que era profundamente importante. Un hombre de traje caro abrazando a un indigente en medio de la calle no era algo que se viera todos los días. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estuviste? Por Dios, Daniel, te buscamos en todos los estados. Contratamos investigadores privados. Tu madre, tu madre. Richard no podía terminar esa frase. Margaret había muerto 5 años atrás, su corazón literalmente roto por la pérdida de su único hijo. Había muerto sin saber qué le había pasado a Daniel, sin poder cerrar ese capítulo de dolor infinito. Daniel sollozaba ahora, sonidos guturales que parecían arrancados de lo más profundo de su ser. Intenté volver. Pero me perdí. Me perdí tanto que olvidé quién era. Los años en las calles cambian algo en ti. Te conviertes en invisible incluso para ti mismo. Richard apretó a su hijo más fuerte, como si pudiera borrar años de sufrimiento con la fuerza de su abrazo. Sus lágrimas caían sobre el cabello sucio de Daniel, mezclándose con la mugre y el dolor acumulado. Te encontré. Finalmente te encontré. Y nunca más te voy a dejar ir. El tatuaje en el brazo de Daniel seguía visible entre ellos, esa brújula pequeña que había sido diseñada para guiarlos siempre a casa. Las iniciales DM por Daniel Morgan. La fecha, el día en que habían ido juntos a pescar por última vez, el último día feliz antes de que todo se desmoronara. Richard recordaba ese día con una claridad dolorosa. El sol brillando sobre el lago, Daniel riendo mientras atrapaba su primer pez grande, la promesa de tatuarse esa brújula para que siempre pudiera encontrar el camino de regreso. La brújula, murmuró Daniel, tocando el tatuaje con dedos temblorosos. Me la hice 2 días antes de desaparecer. Pensé que me mantendría seguro. Pensé que siempre podría encontrar el camino a casa. Su voz se quebró en un sollozo amargo. Pero me perdí de todos modos. Ya no estás perdido,
dijo Richard, su voz firme a pesar de las lágrimas. Te encontré. Y vamos a casa, hijo. Vamos a casa ahora mismo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Richard podía ver la duda en los ojos de Daniel, el miedo de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo en las sombras para creer en finales felices. Y Richard sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que encontrar a su hijo era solo el principio. Lo realmente difícil vendría después, reconstruir lo que se había roto, sanar heridas que habían tenido 15 años para infectarse y pudrirse. Richard llamó a su chofer inmediatamente, canceló todas sus reuniones del día con mensajes de texto bruscos a su asistente, y ayudó a Daniel a entrar en el Mercedes negro que apareció minutos después. Los transeúntes seguían mirando, algunos susurrando, otros tomando fotos. Richard no les prestó atención. Por primera vez en décadas, el mundo empresarial y su reputación no importaban nada. Dentro del auto, Daniel se encogió en el asiento de cuero, sus manos sucias tocando la tapicería con una reverencia casi dolorosa. Era como si hubiera olvidado que cosas así existían: calor, comodidad, limpieza. Sus ojos recorrían el interior del vehículo con una mezcla de asombro y miedo, como un animal salvaje atrapado en un espacio cerrado. ¿A dónde vamos?, preguntó Daniel, su voz apenas audible sobre el suave ronroneo del motor. A casa, respondió Richard, pero incluso mientras lo decía, se dio cuenta de lo absurdo que sonaba. La casa donde Daniel había crecido, la mansión en los suburbios con sus 6 habitaciones y jardín perfectamente cuidado, ya no existía. Richard la había vendido 7 años atrás, incapaz de soportar los recuerdos que habitaban cada rincón. Ahora vivía en un penthouse en el centro, un espacio minimalista y frío que servía más como extensión de su oficina que como hogar. Al hospital primero, corrigió Richard, notando las lesiones en las manos de Daniel, las ojeras profundas bajo sus ojos, la palidez enfermiza de su piel. Necesitas que te revisen. Daniel negó con la cabeza violentamente. No. No hospitales. Por favor. El pánico en su voz era real y visceral. He pasado suficiente tiempo en instituciones. Solo déjame estar contigo un momento. Déjame recordar cómo se siente esto. Richard asintió, tragándose las 1000 preguntas que amenazaban con desbordarse. Había tanto que necesitaba saber, tanto que no entendía. Pero podía ver que presionar ahora solo haría que Daniel se cerrara como una ostra, protegiéndose del dolor de recordar. Fueron a un hotel discreto en lugar del penthouse de Richard. Algo le decía que llevar a Daniel directamente a su espacio personal sería abrumador para ambos. Necesitaban territorio neutral, un lugar donde pudieran comenzar a reconstruir los puentes que el tiempo había destruido. En la habitación del hotel, Richard ordenó comida, ropa limpia y artículos de higiene personal. Daniel se duchó durante casi 1 hora, y cuando salió, envuelto en un albornoz de hotel, parecía una versión fantasmal de sí mismo. Sin la mugre y las capas de suciedad, Richard podía ver realmente que le habían hecho esos 15 años a su hijo. Daniel había desaparecido a los 17, un adolescente lleno de vida que amaba el skateboarding y la música rock, que tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. El hombre frente a Richard ahora tenía 32 años, pero parecía de 50. Su rostro estaba marcado por cicatrices, algunas físicas, otras claramente emocionales. Había perdido 3 dientes. Sus manos mostraban señales de congelación vieja. Y sus ojos, esos ojos que alguna vez brillaban con travesura juvenil, ahora estaban apagados, como ventanas a una casa abandonada. ¿Puedes contarme qué pasó?, preguntó Richard suavemente, sirviendo café caliente en tazas de porcelana. Se sentaron en los sillones junto a la ventana, la ciudad extendiéndose debajo de ellos, ajena a este drama personal que se desarrollaba a 30 pisos arriba. Daniel tomó el café con manos temblorosas, como si temiera que se desvaneciera si no lo sostenía con fuerza. No todo. No puedo contártelo todo. Algunos recuerdos, es mejor que permanezcan enterrados. Tomó un sorbo largo, cerrando los ojos como si el calor del líquido pudiera penetrar años de frío interno. Pero te diré lo que pueda. Esa noche, comenzó Daniel, su voz monótona, como si estuviera leyendo un informe en lugar de revivir su trauma. Después de nuestra pelea sobre la universidad, salí de casa enojado. ¿Lo recuerdas? Richard asintió,
El dolor de ese recuerdo aún fresco después de todos estos años. Habían discutido porque Daniel quería tomarse un año sabático antes de la universidad, quería viajar, encontrarse a sí mismo. Richard, con su mentalidad corporativa, había insistido en que fuera directamente a Harvard como estaba planeado. La discusión había escalado, palabras hirientes se habían dicho en ambos lados. Y Daniel había salido furioso de casa, gritando que volvería cuando Richard aprendiera a escucharlo. Nunca volvió. Me fui a la ciudad, continuó Daniel. Conocí a unos chicos en un bar que me ofrecieron un lugar donde quedarme esa noche. Estaba tan enojado contigo que acepté, pensando que te preocuparías, que me buscarías, que te arrepentirías de no escucharme. Una risa amarga escapó de sus labios. ¡Qué ingenuo fui! Esos chicos me drogaron. No sé qué me dieron, pero cuando desperté, estaba en algún tipo de almacén. Me habían robado todo. Mi billetera, mi teléfono, mis zapatos. Y no podía recordar nada claramente. Las drogas me habían hecho algo, fragmentado mi memoria, mi sentido del tiempo. Richard sintió que la náusea se apoderaba de él. Su hijo, su niño, había pasado por eso mientras él probablemente estaba en casa, asumiendo que Daniel solo estaba siendo dramático, que volvería en unas horas. Vagué por las calles durante días, tratando de recordar mi nombre completo, tu número de teléfono, nuestra dirección. Todo estaba allí, en el borde de mi memoria, pero no podía alcanzarlo. Era como tratar de agarrar humo. Daniel se tocó la sien, como si el dolor de cabeza de esos días aún persistiera. Eventualmente, alguien me sugirió que fuera a la policía, pero para entonces había desarrollado esta paranoia paralizante. Creía que esos chicos me estaban buscando, que si hablaba con la policía, me encontrarían y me matarían. ¿Por qué no? Comenzó Richard, pero Daniel lo interrumpió. ¿Por qué no simplemente le dije a alguien quién era? Lo intenté. Dios, lo intenté tanto. Pero cuando finalmente recordé lo suficiente para ir a una comisaría, meses después, me trataron como un drogadicto delirante. Dije que era Daniel Morgan, hijo del CEO de Morgan Industries. Me rieron en la cara. Me dijeron que tipos como yo siempre inventan historias sobre ser hijos de gente rica. No me creyeron. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Daniel nuevamente. Nadie me creyó nunca. Para entonces, ya me veía así. Daniel señaló su cuerpo demacrado. Sucio, desnutrido, obviamente traumatizado. ¿Quién iba a creer que yo era tu hijo? Yo mismo apenas podía creerlo. Empecé a pensar que tal vez estaba loco, que tal vez todo lo que recordaba sobre ti, sobre mamá, sobre nuestra casa, era solo una fantasía que había inventado para sobrevivir. Los años se mezclaron. Inviernos brutales en refugios sobrepoblados. Veranos sofocantes durmiendo en parques. Peleas por comida. Enfermedades que debieron matarme pero no lo hicieron. Conocí a otra gente sin hogar que se convirtieron en mi familia, y luego los vi morir, uno por uno. Sobredosis, hipotermia, violencia, enfermedades. Aprendes a no apegarte a nadie en las calles, porque todos están a un mal día de desaparecer para siempre. Daniel se detuvo, tomando otro sorbo de café. Sus manos aún temblaban pero algo menos ahora. Hubo momentos en los que quise rendirme. Momentos en los que miré las vías del tren o un frasco de pastillas y pensé que sería más fácil simplemente terminar con todo. Pero entonces tocaba este tatuaje. Presionó sus dedos contra la brújula descolorida, y algo en mí se negaba a rendirse. Incluso cuando olvidaba tu rostro, incluso cuando tu voz se desvanecía de mi memoria, este tatuaje me recordaba que alguna vez pertenecí a algún lugar, que alguna vez fui amado. Richard estaba llorando abiertamente ahora, sollozos que sacudían todo su cuerpo. Extendió la mano, tomando la mano de Daniel en la suya. Lo siento tanto. Si solo hubiera, si esa noche yo hubiera. No, dijo Daniel firmemente. No hagas eso. No conviertas esto en tu culpa. Yo tomé la decisión de salir. Yo acepté ir con esos extraños. Las drogas, lo que pasó después, eso no fue tu culpa ni la mía. Fue solo mala suerte. Tiempo horrible en el momento equivocado. Pero Richard sabía que su hijo estaba siendo generoso. Las preguntas ¿qué hubiera pasado si lo perseguirían por el resto de su vida? ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado a Daniel esa noche?
¿Qué hubiera pasado si hubiera ido a buscarlo inmediatamente en lugar de esperar hasta la mañana siguiente? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un mejor padre? Uno que pusiera a su hijo antes que su carrera, antes que su orgullo. En los días siguientes, Richard se tomó un permiso indefinido de Morgan Industries, algo que conmocionó a toda la junta directiva. Richard Morgan nunca tomaba descansos, nunca ponía nada por encima del trabajo. Pero eso era antes. Antes de encontrar a su hijo arrodillado en la calle. Antes de ver en qué se había convertido su vida mientras él construía su imperio. Llevó a Daniel a médicos, no solo a hospitales públicos que pudieran asustarlo, sino a especialistas privados que venían al hotel. Las noticias no eran buenas. Daniel sufría de desnutrición crónica, daño hepático por años de alcohol barato usado para mantenerse caliente en inviernos fríos, principios de enfisema por fumar lo que fuera que pudiera encontrar, y TEP severo que se manifestaba en pesadillas violentas y ataques de pánico inesperados. Su recuperación será larga, le dijo el psiquiatra a Richard en privado. Años, probablemente. Y puede que nunca sea completamente el mismo. 15 años viviendo en modo de supervivencia constante han recableado su cerebro. La persona que era su hijo a los 17 años, esa persona está enterrada bajo capas de trauma. Puede recuperar partes de sí mismo, pero también tendrá que aprender a vivir con las partes que han cambiado permanentemente. Richard asintió, absorbiendo esta información como golpes físicos. Pero estaba comprometido. Había pasado 15 años buscando a Daniel. No renunciaría ahora que lo había encontrado. Lentamente, comenzaron a reconstruir. Richard le mostró a Daniel fotos de su infancia, vídeos caseros de cumpleaños y vacaciones familiares. Al principio, Daniel los miraba con el desapego de alguien viendo la vida de otra persona. Pero gradualmente, algo comenzó a despertar en sus ojos. Reconocimiento. Memoria. Conexión. Recuerdo ese día, dijo Daniel una tarde, señalando una foto de él a los 12 años en su primer día de escuela secundaria. Mamá me hizo usar esa corbata horrible. La odiaba tanto. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, la primera sonrisa real que Richard había visto desde el reencuentro. Tu madre guardó esa corbata, dijo Richard suavemente. Guardó todo tuyo. Tu habitación permaneció intacta durante años. Cuando vendí la casa, empaqué todo en un almacén. Nunca pude deshacerme de nada. Daniel miró a su padre, y en ese momento, algo pasó entre ellos. Un entendimiento de que ambos habían estado viviendo en un tipo de suspensión, ambos incapaces de seguir adelante, ambos atrapados en el momento en que todo se rompió. ¿Cómo está mamá?, preguntó Daniel, aunque algo en su voz sugería que ya sabía la respuesta. Richard respiró profundo. Este era el momento que había estado temiendo. Tu madre falleció hace 5 años, Daniel. Un ataque al corazón. Pero creo que realmente fue de tristeza. Nunca superó perderte. Pasaba horas en tu habitación, sosteniendo tu ropa, hablándote como si aún pudieras escucharla. El dolor que cruzó el rostro de Daniel fue devastador. Se dobló sobre sí mismo, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No, 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 no. Yo iba a volver. Iba a encontrar la manera de volver a ella. Siempre pensé, siempre esperé que cuando finalmente recordara cómo llegar a casa, ella estaría ahí, esperándome. Richard abrazó a su hijo mientras sollozaba, estos gritos desgarradores que parecían arrancados de lo más profundo de su alma. Este era otro peso que Daniel tendría que cargar. La culpa de no haber estado ahí, la pérdida de la oportunidad de decir adiós, el conocimiento de que su madre había muerto con el corazón roto por él. Ella nunca dejó de amarte, susurró Richard. Su último pensamiento fue sobre ti. Preguntó por ti con su último aliento. Y sé que donde quiera que esté ahora, está aliviada de saber que te encontramos, de saber que estás vivo. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras reconfortantes, Richard sabía que la verdad era más complicada. Margaret había muerto creyendo que su hijo estaba muerto, probablemente enterrado en una tumba sin nombre en algún lugar. Nunca conoció este final, nunca experimentó esta alegría mezclada con dolor. Y eso era algo que ninguno de ellos podría cambiar nunca. En las semanas siguientes, Richard comenzó a introducir a Daniel de nuevo al mundo que había dejado atrás. Lo llevó al almacén donde había guardado las pertenencias de su habitación. Ver sus pósters de bandas de rock de la adolescencia,
sus trofeos de deportes, su colección de cómics, fue surrealista para Daniel. Era como visitar un museo dedicado a alguien más, alguien que alguna vez había sido pero que ya no podía reconocer completamente. ¿Realmente me gustaba esto?, preguntó Daniel, sosteniendo un álbum de vinilo de una banda que ya no recordaba. Lo tocabas constantemente, dijo Richard. Solía gritar que bajaras el volumen. Daría cualquier cosa por escucharte tocar esa música demasiado fuerte otra vez. Había tanto que recuperar, tantos años perdidos. Amigos de la infancia de Daniel que ahora estaban casados con hijos propios. Parientes que lo habían llorado y seguido adelante. Un mundo entero que había continuado girando sin él mientras él luchaba por sobrevivir en las sombras. Y luego estaba la pregunta de qué hacer ahora. Daniel no tenía educación más allá de la escuela secundaria, no tenía experiencia laboral, no tenía habilidades evidentes más allá de saber cómo sobrevivir en las calles. Su identidad legal estaba en un limbo extraño. Oficialmente aún aparecía como persona desaparecida, pero resucitar su vida legal requeriría navegación burocrática compleja. No tienes que pensar en el futuro todavía, le dijo Richard. Primero, nos enfocamos en que te pongas mejor. En que recuperes tu salud, tu estabilidad. El resto puede esperar. Pero Richard sabía que eventualmente tendrían que enfrentar estas preguntas. ¿Cómo reintroduce a alguien que ha sido invisible durante 15 años? ¿Cómo explicas el vacío en su historial? ¿Cómo lidias con el estigma, los juicios, las suposiciones que la gente hará? Por ahora, sin embargo, simplemente se concentraban en el presente. En comidas compartidas donde Daniel lentamente reaprendía a comer sin la urgencia desesperada de alguien que no sabe cuándo vendrá su próxima comida. En noches donde Richard sostenía a Daniel mientras las pesadillas lo hacían gritar y despertar sudando. En días donde simplemente se sentaban juntos en silencio, reconectando de las maneras más básicas, redescubriendo cómo ser padre e hijo. Era doloroso y hermoso a la vez. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas revelaciones de cuánto daño había sido hecho y cuánto trabajo sería necesario para sanar. Pero también traía momentos de gracia, la primera vez que Daniel rió de verdad, una carcajada que resonó en la habitación del hotel como música. La primera vez que inició un abrazo con Richard en lugar de recibirlo pasivamente. La primera mañana que despertó sin un ataque de pánico, sin la urgencia de revisar si había comida escondida bajo su almohada. Estos pequeños momentos le decían a Richard que, aunque el camino sería largo, no era imposible. Su hijo estaba regresando, poco a poco, paso a paso. Y Richard estaría ahí para cada momento de ese viaje. Fue durante la tercera semana cuando Richard comenzó a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo y el mundo que había habitado toda su vida. Daniel había mejorado físicamente, había ganado algo de peso, su piel había perdido esa palidez enfermiza, y sus manos habían dejado de temblar constantemente. Pero emocionalmente, había días oscuros donde se hundía en depresiones tan profundas que asustaban a Richard. En uno de esos días, Richard encontró a Daniel mirando por la ventana del hotel, observando la calle abajo donde la gente iba y venía, cada uno en su pequeña burbuja de propósito e importancia. ¿En qué piensas?, preguntó Richard suavemente, acercándose a su hijo. Daniel no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de algo que Richard tardó un momento en identificar: ira. Veo a toda esa gente, dijo Daniel, señalando hacia abajo, yendo a sus trabajos, sus cafeterías favoritas, sus vidas confortables. Y me pregunto cuántos de ellos me vieron durante todos estos años. Cuántos pasaron junto a mí mientras yo estaba tirado en las calles, y simplemente miraron hacia otro lado. Richard sintió el peso de esas palabras. Porque él era esa gente. Antes de encontrar a Daniel, ¿cuántas veces había pasado junto a personas sin hogar sin verlas realmente? Sin reconocer su humanidad más allá de una incomodidad pasajera que rápidamente olvidaba. Yo era invisible, continuó Daniel. No solo para extraños, sino para el mundo entero. Las personas sin hogar nos volvemos parte del paisaje urbano, como buzones o postes de luz. Algo que existe pero que nadie realmente ve. Y lo irónico, se rió amargamente, es que todo el tiempo que estuve ahí, tú estabas en algún lugar de esta ciudad, probablemente pasando junto a docenas de personas como yo, y nunca se te ocurrió que uno de ellos podría ser tu hijo. La acusación no era justa del todo.
Richard había buscado a Daniel incansablemente. Había contratado investigadores, había distribuido volantes por todos lados. Pero había algo de verdad en las palabras de Daniel que Richard no podía negar. Después de los primeros años, cuando las búsquedas no dieron resultados, él también había comenzado a mirar hacia otro lado de las personas sin hogar, porque verlas era demasiado doloroso. Era enfrentar la posibilidad de que Daniel pudiera ser uno de ellos. Tienes razón, dijo Richard finalmente. Y lo siento. Siento que vivamos en un mundo donde es tan fácil volverse invisible. Siento que yo fuera parte de ese sistema que te ignoró. Daniel se volvió hacia su padre, y en sus ojos había una mezcla compleja de ira, dolor y algo que podría ser el comienzo del perdón. No te estoy culpando específicamente. Es el sistema, la sociedad. Gastamos millones en edificios corporativos brillantes mientras la gente muere de frío en las calles que los rodean. Y lo justificamos diciendo que es su culpa, que tomaron malas decisiones, que si realmente quisieran podrían salir de ahí. Pero la verdad, la voz de Daniel temblaba ahora, es que una vez que caes en ese mundo, es casi imposible salir. Necesitas una dirección para conseguir trabajo, pero necesitas trabajo para conseguir una dirección. Necesitas estar limpio y presentable para entrevistas, pero no puedes estar limpio sin acceso a duchas. Necesitas documentos de identidad que probablemente perdiste o te robaron. Necesitas referencias que no tienes. Y cada día que pasas en las calles, te vuelves menos empleable, menos creíble, menos humano a los ojos de la sociedad. Richard escuchaba, realmente escuchaba, y cada palabra era como un espejo que reflejaba privilegios que nunca había cuestionado. Su vida había sido una escalera ascendente, nacido en una familia de clase media alta, educado en las mejores escuelas, conectado con las personas correctas. Nunca había tenido que preocuparse por dónde dormir, qué comer, o si sería invisible para el mundo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Richard. Dime cómo puedo ayudar, no solo a ti, sino a todos los demás que están donde tú estabas. Daniel lo miró sorprendido. Era la primera vez que Richard no solo estaba reaccionando al trauma de su hijo, sino que estaba escuchando activamente, buscando cambiar algo más grande que su situación personal. Usa tu influencia, dijo Daniel después de un momento. Tienes dinero, poder, conexiones. No solo me ayudes a mí. Ayuda a la gente que conocí en las calles. Ayuda a cambiar el sistema que hace que sea tan fácil caer y tan difícil levantarse. Y así comenzó otra transformación, una que sorprendió a todos los que conocían a Richard Morgan. El hombre que había dedicado su vida a construir un imperio corporativo comenzó a usar esos mismos recursos para construir algo diferente. Empezó modestamente, financiando un refugio en el barrio donde había encontrado a Daniel. Pero no un refugio cualquiera, uno que ofrecía no solo camas y comidas, sino también servicios de salud mental, programas de capacitación laboral, y ayuda para navegar la burocracia de reintegración a la sociedad. Daniel se involucró también, a su manera. Habló con los residentes del refugio, compartió su historia, les dio esperanza de que el regreso era posible. No fue fácil volver a esos espacios, ver rostros que reflejaban el suyo propio de hace semanas, lo afectaba profundamente. Pero también era terapéutico, una manera de dar sentido a su sufrimiento al usarlo para ayudar a otros. Las reuniones de la junta directiva de Morgan Industries se volvieron incómodas. Richard comenzó a empujar para que la compañía adoptara políticas de contratación que dieran oportunidades a personas con antecedentes no tradicionales, incluidas personas previamente sin hogar. No todos estaban contentos con esta dirección. Esto no es una organización benéfica, le dijo uno de los accionistas principales. Tenemos responsabilidades con nuestros inversores. Y con la sociedad, respondió Richard firmemente. Si no podemos usar nuestro éxito para hacer del mundo un lugar mejor, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? No todos apoyaron su visión. Hubo llamados para su remoción como CEO, acusaciones de que había perdido el rumbo, que su situación personal estaba nublando su juicio empresarial. Pero Richard se mantuvo firme. Por primera vez en su vida, algo importaba más que las ganancias trimestrales y el precio de las acciones. Daniel observaba todo esto con una mezcla de orgullo y preocupación. No quiero que destruyas lo que construiste por mí, le dijo a Richard una noche. No lo estoy haciendo por ti, respondió Richard. Bueno,
No solo por ti. Lo estoy haciendo porque encontrarte me mostró cuán quebrado está el mundo que ayudé a construir. Un mundo donde el valor de una persona se mide por su productividad económica, donde es más fácil ignorar el sufrimiento que enfrentarlo. Eso tiene que cambiar, y si tengo el poder para contribuir a ese cambio, entonces es mi obligación hacerlo. Era una postura noble, pero también costosa. Varios miembros clave de la Junta renunciaron. Algunos inversores retiraron su capital. Los medios de comunicación, que inicialmente habían cubierto la reunión de Richard con su hijo perdido como una historia conmovedora, ahora comenzaron a cuestionar si el CEO de Morgan Industries estaba sufriendo algún tipo de crisis que lo hacía incapaz de liderar la compañía. Pero algo curioso también sucedió. Comenzaron a llegar cartas de empleados de nivel inferior, de personas que habían estado calladas durante años, expresando su apoyo a la nueva dirección de Richard. Historias de empleados que ellos mismos habían luchado con la falta de hogar, o tenían familiares que lo habían hecho, y que apreciaban que finalmente alguien en el liderazgo corporativo estuviera reconociendo estas realidades. Un movimiento comenzó, pequeño pero creciente. Otras compañías, observando la publicidad, tanto buena como mala, que Morgan Industries estaba recibiendo, comenzaron sus propias iniciativas. No todas eran sinceras, algunos eran claramente actos performativos de responsabilidad social corporativa, pero incluso esos esfuerzos superficiales ayudaban. Y en medio de todo esto, Richard y Daniel continuaban su propio viaje de sanación. Los días malos aún llegaban, momentos donde Daniel se cerraba completamente, donde las pesadillas eran tan vívidas que se despertaba sin saber dónde estaba o quién era. Momentos donde Richard sentía la abrumadora culpa de todos los años perdidos, de todas las formas en que había fallado como padre. Pero también había días buenos, cada vez más frecuentes. Días donde padre e hijo se reían juntos por primera vez en 15 años. Días donde Daniel mostraba destellos de la persona que había sido, o más fascinantemente, de la persona que estaba convirtiéndose. Alguien moldeado tanto por el privilegio de su primera vida como por el trauma de su segunda. Alguien único y complejo que no era completamente ninguna de esas versiones de sí mismo. ¿Quién soy ahora?, preguntó Daniel en una de sus sesiones de terapia, con Richard presente. No soy el chico de 17 años que desapareció. Pero tampoco soy la persona sin hogar que sobrevivió 15 años en las calles. ¿Quién se supone que sea? Tal vez, sugirió suavemente el terapeuta. No tienes que ser ninguna de esas versiones. Tal vez puedes ser algo nuevo. Alguien que ha visto ambos lados del mundo, que entiende tanto el privilegio como la privación, y que puede usar esa perspectiva única para crear su propio camino. Era un concepto difícil de aceptar, pero también liberador. Daniel no tenía que encajar en la caja de quién había sido o de lo que había soportado. Podía simplemente ser, construyendo una nueva identidad pieza por pieza, día a día. 6 meses después del reencuentro, Daniel Morgan hizo su primera aparición pública. Fue en la inauguración del nuevo Centro de Recursos para Personas sin Hogar Morgan, un edificio de 3 pisos financiado por Morgan Industries que ofrecía servicios integrales, atención médica, salud mental, capacitación laboral, asesoramiento legal y vivienda de transición. Richard había querido que Daniel cortara la cinta inaugural, pero su hijo había insistido en algo diferente. En lugar de pararse junto a funcionarios de la ciudad y dignatarios empresariales, Daniel se sentó en un panel con otras 5 personas que habían experimentado la falta de hogar y ahora estaban en varios estados de reintegración a la sociedad. La sala estaba llena de periodistas, trabajadores sociales, políticos locales, y personas curiosas atraídas por la historia casi mítica del hijo perdido del CEO. Daniel, vestido simplemente pero bien, con su cabello ahora cortado limpiamente y su barba recortada, se veía notablemente diferente del hombre que había estado arrodillado limpiando zapatos meses atrás. Pero las cicatrices emocionales aún eran visibles en la forma en que sus manos se aferraban al micrófono, en la tensión de sus hombros. «Mi nombre es Daniel Morgan», comenzó, su voz inicialmente temblorosa pero ganando fuerza. «Y durante 15 años, yo no existía. No para los sistemas oficiales, no para los transeúntes en las calles, apenas para mí mismo. Quiero contarles mi historia, no porque sea única, sino porque no lo es. Hay miles de Daniels por ahí, personas que cayeron a través de las grietas de nuestra sociedad y se volvieron invisibles». Mientras hablaba,
Richard observaba desde la parte posterior de la sala, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Esto era valentía en su forma más pura. Su hijo, exponiendo sus heridas más profundas ante extraños, no para ganar simpatía sino para crear cambio. Daniel habló durante 20 minutos, contando partes de su historia que ni siquiera Richard había escuchado completamente. Habló sobre la primera vez que le robaron la ropa mientras dormía en un refugio. Sobre el frío de los inviernos que penetraba tan profundamente en tus huesos que pensabas que nunca volverías a estar caliente. Sobre la vergüenza de pedir comida, el miedo constante a la violencia, la erosión gradual de tu sentido de dignidad humana. Pero también habló de momentos de humanidad inesperada. Un trabajador de restaurante que regularmente le dejaba comida afuera. Una bibliotecaria que nunca lo echó incluso cuando claramente estaba allí solo por el calor y los baños. Otras personas sin hogar que compartían lo poco que tenían. La bondad existe incluso en los lugares más oscuros, dijo. A veces especialmente en los lugares más oscuros, porque las personas que no tienen nada son a menudo las más generosas. Al final de su discurso, Daniel miró directamente a las cámaras. Si están viendo esto y han visto personas sin hogar en sus ciudades y han mirado hacia otro lado, les pido que se detengan. Que realmente miren. Cada una de esas personas es alguien. El hijo de alguien, el padre de alguien, el amigo de alguien. Tienen historias, sueños, valor. No son menos humanos porque sus circunstancias sean diferentes a las suyas. Y con los sistemas correctos en su lugar, la mayoría puede encontrar su camino de regreso. La ovación que siguió fue atronadora, pero Daniel no parecía estar disfrutándolo. Se bajó del escenario tan rápido como pudo, buscando a Richard en la multitud. Cuando se encontraron, Daniel colapsó en los brazos de su padre, temblando por la descarga de adrenalina y emoción. «Lo hiciste increíble», susurró Richard. «Tu madre estaría tan orgullosa». «Casi vomito 3 veces», admitió Daniel con una risa temblorosa. «Pero lo hice. Realmente lo hice». Ese evento marcó un punto de inflexión. La historia de Daniel tocó algo en la conciencia colectiva. No era solo otra historia de interés humano sobre una reunión familiar, era un espejo incómodo que la sociedad se vio obligada a mirarse a sí misma. Los hashtags comenzaron a tendencia. Almohadilla sí de Omelés, almohadilla invisible no more. Las donaciones fluyeron hacia organizaciones de servicios para personas sin hogar en todo el país. Pero también llegó el inevitable contragolpe. Escépticos en línea argumentaban que la historia de Daniel era única, que tenía la ventaja de un padre rico que podía pagar su recuperación, que no era representativa de la mayoría de las personas sin hogar. Algunos incluso cuestionaban si toda la historia era cierta, llamándola un truco publicitario de Morgan Industries para mejorar su imagen pública. Daniel leyó algunos de estos comentarios y se hundió en una depresión profunda durante días. «Tienen razón», le dijo a Richard. «Tuve suerte. Tuve un padre que me buscó, que tenía los recursos para ayudarme. ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con la gente que conocí que no tiene familia, o cuyas familias los han abandonado? Mi historia no cambia nada para ellos». «Tu historia ya ha cambiado cosas», respondió Richard. «Desde tu discurso, hemos recibido solicitudes de otras ciudades para replicar nuestro modelo de centro. 3 empresas Fortune 500 se han comprometido a programas de contratación similares. Un congresista ha introducido legislación para aumentar fondos para servicios de salud mental para personas sin hogar. Nada de eso hubiera sucedido sin que te expusieras». «Pero no es suficiente», insistió Daniel. «Nunca será suficiente mientras haya gente durmiendo en las calles esta noche». Y tenía razón, por supuesto. No era suficiente. Los esfuerzos de una familia, una compañía, incluso una ciudad, no podían resolver un problema sistémico que había tardado décadas en desarrollarse. Pero era un comienzo, y los comienzos importan. Richard comenzó a pensar más allá de los esfuerzos locales. Utilizó su influencia en círculos empresariales para abogar por cambios de política. Escribió artículos de opinión en periódicos importantes. Apareció en programas de noticias no para hablar sobre su reunión con su hijo, sino para discutir soluciones prácticas y basadas en evidencia para la falta de hogar. No todos recibieron bien su nuevo activismo. Perdió amigos que pensaban que se había vuelto demasiado político, demasiado molesto.
Sus antiguos compañeros de golf del club privado dejaron de invitarlo. En cenas de negocios, la gente se ponía visiblemente tensa cuando él sacaba el tema de la desigualdad social. ¿Extrañas tu vida anterior?, le preguntó Daniel una noche, observando mientras Richard miraba su teléfono, leyendo otro artículo crítico sobre él en una publicación empresarial. Richard consideró la pregunta cuidadosamente. Extraño la simplicidad, admitió. Extraño no sentir la responsabilidad de intentar arreglar cosas que parecen irreparables. Pero no extraño la ignorancia. Prefiero esta incomodidad a esa inconsciencia ciega. Su relación continuaba evolucionando también. Algunos días caían en patrones fáciles, como si los 15 años nunca hubieran sucedido. Veían películas juntos, debatían sobre deportes, hacían chistes internos. Otros días, el abismo entre ellos era palpable. Daniel experimentando un flashback que Richard no podía entender, Richard haciendo una suposición basada en el privilegio que Daniel ya no podía dejar pasar sin cuestionar. Tuvieron su primera pelea real 9 meses después del reencuentro. Richard había sugerido casualmente que Daniel tal vez debería considerar eventualmente volver a la escuela, obtener su GED, tal vez ir a la universidad. Daniel había explotado, acusando a Richard de no valorar nada que no viniera con un diploma, de no poder ver que Daniel tenía una educación de 15 años que ninguna universidad podía enseñar. No todos los que valen la pena tienen un título, gritó Daniel. Conocí personas en las calles con más sabiduría e inteligencia que cualquiera con quien te codeas en tus eventos corporativos. Nunca dije lo contrario. Richard gritó de vuelta. Solo pensé que tal vez querrías opciones, oportunidades que la educación formal puede proporcionar. Lo que quiero, respondió Daniel, su voz quebrándose, es que confíes en que sé lo que necesito para mi propia recuperación, en lugar de tratar de meterme de nuevo en el molde de quien yo era. ¿O quién pensabas que debería ser? Se separaron en habitaciones diferentes, ambos temblando de ira y dolor. Era su primera pelea real, y parte de Richard entró en pánico, temiendo que Daniel se fuera, que desapareciera nuevamente. Pero después de una hora, Daniel volvió, sus ojos rojos de llorar. Lo siento, dijo. No debería haber gritado así. No, dijo Richard firmemente. Necesitabas gritar. Y yo necesitaba escucharlo. Tienes razón. He estado tratando inconscientemente de convertirte de nuevo en el hijo que perdí, en lugar de conocer a la persona que eres ahora. Esa pelea, paradójicamente, los acercó más. Les mostró que su relación podía soportar el conflicto, que no era tan frágil que un desacuerdo la rompiera. Podían estar en desacuerdo y seguir amándose. Podían lastimarse el uno al otro y luego sanar juntos. Para el año después del reencuentro, había nacido una nueva normalidad. Daniel tenía su propio apartamento ahora, un paso cuidadoso hacia la independencia que ambos sabían que era necesario pero aterrador. Trabajaba como defensor de pares en el Centro de Recursos Morgan, usando su experiencia vivida para ayudar a otros a navegar los sistemas de apoyo. No era la vida que Richard había imaginado para su hijo todos esos años atrás. Daniel no era un ejecutivo corporativo o un profesional de traje. Probablemente nunca lo sería. Pero estaba vivo, estaba sobrio la mayor parte de los días, estaba haciendo trabajo significativo, y estaba en contacto regular con su padre. Dado donde habían estado un año antes, eso se sentía como un milagro. Fue en el segundo aniversario de su reencuentro cuando Daniel le pidió a Richard que lo acompañara a un lugar específico. No dijo dónde ni por qué. Solo que era importante. Richard aceptó sin hacer preguntas, habiendo aprendido que a veces su hijo necesitaba procesar cosas a su manera, en su propio tiempo. Daniel lo llevó de regreso a ese parque, a esa banca exacta donde se habían encontrado 2 años antes. La banca donde todo había cambiado. Era un día soleado de primavera, el tipo de día donde la ciudad se sentía llena de posibilidad y renovación. Personas paseaban perros, niños jugaban en los columpios cercanos, vendedores ambulantes vendían flores recién cortadas. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Richard suavemente mientras se sentaban lado a lado en la banca. Daniel tomó un respiro profundo. Porque necesito decirte algo, y necesito decirlo aquí, donde todo comenzó a cambiar. Richard sintió que su corazón se apretaba, viejos miedos resurgiendo. Daniel iba a irse. ¿Había decidido que la vida normal era demasiado para él?
¿Estaba volviendo a las calles? Pero lo que Daniel dijo lo sorprendió completamente. Tengo cáncer. El mundo se inclinó en su eje. Richard sintió como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo de sus pies. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste? Me enteré hace 3 semanas, dijo Daniel, su voz sorprendentemente tranquila. Cáncer de hígado. Probablemente de todos los años de abuso de alcohol y desnutrición. Está avanzado. Los doctores dicen que con tratamiento agresivo, tengo tal vez 18 meses. Sin tratamiento, 6 a 9. Entonces comenzamos el tratamiento inmediatamente, dijo Richard, su mente ya corriendo a través de especialistas, clínicas experimentales, cualquier posibilidad. El dinero no es problema. Buscaremos a los mejores médicos del mundo. Papá. Daniel puso su mano sobre la de Richard, deteniéndolo. No voy a hacer el tratamiento. ¿Qué? No, eso es, no puedes simplemente rendirte. No después de todo lo que hemos pasado, no ahora que finalmente te recuperé. Daniel sonrió, una sonrisa triste pero genuina. No me estoy rindiendo. Estoy eligiendo. El tratamiento que recomiendan me dejaría enfermo, débil, probablemente hospitalizado durante meses. Y solo me compraría tal vez un año más, quizás menos. O puedo tomar estos 6 a 9 meses, mantener mi calidad de vida, y usarlos bien. ¿Cómo puedes siquiera considerar no luchar? Richard sentía lágrimas calientes corriendo por su rostro. Pasé 15 años buscándote. Voy a tenerte de vuelta solo para 2 años antes de perderte nuevamente para siempre. No me estás perdiendo, dijo Daniel firmemente. Por primera vez en 15 años, no estoy perdido. Sé exactamente dónde estoy y quién soy. Y tengo paz con eso. Comenzó a llover suavemente, esas pequeñas gotas de lluvia de primavera que sentían más como una bendición que una molestia. Ninguno se movió de la banca. Sobreviví todos esos años en las calles, continuó Daniel. Sobreviví cosas que debieron haberme matado docenas de veces. ¿Y para qué? Una parte de mí solía pensar que no había ningún propósito, que era solo cruel azar que sobreviví cuando tanta otra gente que conocí murió. Pero ahora lo veo diferente. Sobreviví para encontrar mi camino de regreso a ti. Para que pudiéramos tener estos 2 años, estos preciosos años donde nos conocimos nuevamente. No como éramos sino como somos. Donde podríamos sanar juntos, crecer juntos, y tal vez hacer algo significativo con todo el dolor que ambos atravesamos. Richard sollozaba ahora, los sonidos desgarradores de un hombre cuyo corazón se rompía por segunda vez por el mismo hijo. No es suficiente tiempo. Necesito más tiempo contigo. Lo sé, susurró Daniel, tirando de su padre hacia un abrazo. Yo también. Pero tal vez no se trata de cuánto tiempo tenemos. Tal vez se trata de qué hacemos con el tiempo que tenemos. Se sentaron allí durante mucho tiempo, abrazados bajo la lluvia suave, 2 hombres que se habían encontrado y perdido y encontrado nuevamente, enfrentando ahora la pérdida más definitiva de todas. A su alrededor, la vida continuaba, niños riendo, pájaros cantando, la ciudad respirando su respiración eterna. El mundo no se detenía por el dolor personal. Nunca lo hacía. En los meses siguientes, Richard y Daniel hicieron lo que Daniel llamó vivir deliberadamente. Ningún día se desperdició. Fueron a ver el amanecer desde la cima de un rascacielos. Visitaron la tumba de Margaret juntos, Daniel finalmente diciendo adiós a su madre. Hicieron el viaje de pesca que habían planeado hace 15 años, sentándose junto al mismo lago donde Daniel había tenido esa conversación sobre el tatuaje de la brújula. ¿Alguna vez te arrepentiste de ese tatuaje? Preguntó Richard mientras sus líneas de pesca colgaban en el agua tranquila. Daniel miró la brújula descolorida en su brazo, trazándola con un dedo. Ni un solo día. Incluso cuando pensé que estaba completamente perdido, cuando no podía recordar mi propio nombre, esta cosa me recordaba que había un hogar en algún lugar. ¿Qué importaba? Fue mi talismán a través de los años más oscuros. Me llevó de regreso a ti, agregó Daniel, solo que tomó un poco más de tiempo del previsto. Richard estiró la mano, tomando la mano de su hijo. Siempre fuiste mi hogar, hijo. Incluso cuando no estabas allí, cada decisión que tomé era de alguna manera sobre ti, sobre intentar encontrarte o intentar honrar tu memoria. Nunca dejaste de importar.
Crearon nuevos recuerdos, pero también honraron los viejos. Daniel recuperó partes de sí mismo que pensó que estaban permanentemente perdidas: su amor por la música, su sentido del humor, su habilidad para ver la belleza incluso en lugares rotos. Y Richard aprendió a apreciar el presente en lugar de enfocarse en el futuro o lamentarse por el pasado. Daniel continuó su trabajo de defensoría con renovada pasión, sabiendo que su tiempo era limitado. Habló en más eventos, capacitó a más trabajadores sociales, compartió su historia con cualquiera que escuchara. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a ver a las personas sin hogar de manera diferente, entonces todo lo que pasé tuvo sentido, le dijo a Richard. Establecieron una fundación juntos, la Fundación Margaret y Daniel Morgan, dedicada no solo a proporcionar servicios, sino a cambiar la narrativa sobre la falta de hogar. Crearon campañas que humanizaban a las personas sin hogar, que contaban sus historias, que las hacían visibles de maneras que el mundo no podía ignorar. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo Richard cuando lanzaron la campaña principal de la fundación, con la historia de Daniel en el centro. Estamos haciendo esto por ella también, respondió Daniel. Por ella, por mí, por todos los que se perdieron y nunca fueron encontrados. A medida que la salud de Daniel declinaba, Richard se negaba a dejar que su hijo se enfrentara a esto solo. Se mudó temporalmente al apartamento de Daniel, cuidándolo durante las noches cuando el dolor empeoraba, sosteniéndolo durante los momentos de miedo que inevitablemente llegaban. No tengo miedo de morir, dijo Daniel una noche cuando el dolor era particularmente malo. Pero tengo miedo de dejarte solo nuevamente. No voy a estar solo, le aseguró Richard. Tengo recuerdos de ti ahora. Verdaderos recuerdos, no solo el fantasma de quien eras a los 17. Tengo estos años que pasamos juntos. Y tengo el trabajo que comenzamos, que continuaré en tu honor. Prométeme algo, susurró Daniel, su voz débil pero urgente. Cualquier cosa. Promete que no dejarás que mi historia se desperdicie. Promete que seguirás viendo a las personas invisibles, que seguirás luchando para cambiar el sistema. Promete que otros padres e hijos no tendrán que perder 15 años solo para aprender lo que importa. Te lo prometo, dijo Richard, sellando esa promesa con un beso en la frente de su hijo. Te lo prometo con cada aliento que queda en mi cuerpo. Daniel Morgan murió un martes por la tarde, 3 días antes de su 33º cumpleaños, y 7 meses después de su diagnóstico. Estaba en su cama, con su padre sosteniendo su mano, música suave tocando en el fondo. Sus últimas palabras fueron: «Te amo, papá. Gracias por nunca dejar de buscarme». Richard sostuvo a su hijo mientras se iba, y luego continuó sosteniéndolo durante mucho tiempo después, como si con solo no dejarlo ir pudiera mantenerlo atado a este mundo. Pero eventualmente, tuvo que hacerlo. Tuvo que dejar que su hijo descansara. El funeral fue a la vez enorme e íntimo. Dignatarios y personas sin hogar por igual vinieron a rendir homenaje a Daniel Morgan, el hombre que había sido invisible pero que había impactado a tantos. Los hablantes compartieron historias. Richard sobre encontrar a su hijo, trabajadores sociales sobre el impacto de Daniel en su campo, personas cuyos caminos había cruzado en las calles que habían venido a decir adiós a alguien que había visto su humanidad cuando el mundo no lo había hecho. Richard habló último, parado junto al ataúd de su hijo, su voz temblando pero clara. Mi hijo Daniel estuvo perdido durante 15 años, pero nunca estuvo roto. Estaba doblado, estaba herido, estaba invisible para un mundo que aprendió a no ver. Cuando lo encontré, arrodillado en una calle limpiando mis zapatos, podría haberlo visto como disminuido. Pero incluso en ese momento más bajo, él era completo. Era sobreviviente, era resiliente, era humano en el sentido más profundo de la palabra. Me enseñó que nadie está verdaderamente perdido mientras alguien todavía esté buscando. Me enseñó que la redención no es un destino sino un viaje, y que ese viaje vale la pena incluso cuando el camino es difícil. Me enseñó a ver a las personas que preferiría ignorar, a escuchar voces que la sociedad preferiría silenciar. No logré mantener a mi hijo vivo, continuó Richard, tragando saliva mientras la sala entera contenía la respiración. Pero él logró algo mucho más importante: me enseñó a vivir. Me enseñó que el amor no se mide por el tiempo que tenemos, sino por cuánto estamos dispuestos a ver, escuchar y cambiar. Richard miró a la audiencia, pero ya no veía trajes, ni títulos, ni estatus.
Veía personas. Si hoy salen de aquí y miran a alguien en la calle de una forma diferente, si recuerdan que cada persona invisible es el mundo entero de alguien más, entonces la vida de mi hijo habrá valido cada segundo. Se alejó del atril lentamente, y durante unos segundos hubo silencio absoluto, hasta que alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. No fue un aplauso ruidoso. Fue largo. Profundo. Respetuoso. En la banca del parque donde todo había comenzado, alguien había dejado una flor junto a una pequeña placa de metal que decía: aquí, un padre encontró a su hijo. Y el mundo aprendió a mirar. Porque al final, Daniel nunca estuvo realmente perdido. Solo estaba esperando que alguien se detuviera. Y lo viera.